encargados de las características sexuales femeninas. Recuerden que la maduración se da cuando ocurre la telarquia, cuando ocurre la pubarquia y cuando viene la menarquia. ¿Qué es la telarquia? Aparición de los botones mamarios y desarrollo de las mamas. Es la pubarquia de lo púbico. Y ya la menarquia, que ya ese es el signo final, es ya la primera menstruación. Bueno, hay un sexo, ya dijimos la vez pasada, genotípico, ¿no? Normalmente son 46 cromosomas, las mujeres, los cromosomas sexuales son ¿cuáles? XX, exactamente. Dime. 8 años, 9 años. La influencia del medio está es muy sexista, los medios de comunicación, todo es la mujer y lo demás, entonces todos esos estímulos van llegando allá y hay una maduración más temprana. Pues eso decía, ¿cómo se llama la modelo paisa, esta Natalia París? Pero bueno, no es la alimentación como tal, obviamente la alimentación más saludable es la que se hacían los abuelos, lo que se hacía en la finca, el sancocho, la gallina criolla. Hoy hay mucho químico también, obviamente, que eso algo tendrá que ver, ¿no? Pero principalmente la información sexista de nuestros medios de comunicación. Eso es, una niñita de chiquita está viendo novelas, viendo cositas, y eso va estimulando bien o mal los sistemas de maduración más tempranos. Tienes dos. Bueno, entonces la función es la misma, reproducción, puedes hacer parcial. ¿verdad? Tienes Respuesta sexual como tal. ¿Cuántas son? Dos. Componentes del aparato genital femenino. Entonces sería el monte de Venus, ovario, trompas de falopio, útero, vagina, vulva. Hay unos anexos que son las glándulas de Bartolini y las glándulas de Skene. Ya vamos a ver que el monte de Venus, como en el hombre, pues sirve de acolchamiento para que no haya un contacto directo entre la zona ósea del pubis masculino y femenino, digamos, durante la relación. Y tiene también bastantes terminaciones nerviosas. Un tejido acolchado ahí, que tiene tejido graso por abajo, es importante. La vulva, pues obviamente es el conjunto de los genitales externos, ya lo vamos a detallar. Hay labios mayores por fuera, por dentro los labios menores. En la mitad de los dos labios menores hay un espacio llamado vestíbulo, que va a tener dos orificios, el pequeñito anterior es la uretra y el posterior es el orificio vaginal, ¿verdad? Ya vamos a ver que por delante los dos labios menores se unen y le forman el capuchón al clítoris y los frenillos. Bueno, la vagina pues es el órgano de la copulación, ¿verdad? También sale el flujo menstrual, canal del parto, ya lo vamos a ver. El útero pues es el órgano muscular donde se alberga el feto. Si hay reproducción, si hay fecundación, pues ahí se alberga el embrión, el blastocito, se divide y luego se forma un feto y viene después el nacimiento de un nuevo ser. Si no hay embarazo, pues y la mujer ya es madura, ese endometrio que es el interior del útero se descama y se produce el flujo mensual, que es la menstruación. Las trompas conducen el óvulo conducen los óvulos de los ovarios hasta la cavidad uterina. Si son fecundados, pues transporta el blastocito para que se implante. Los ovarios producen los óvulos, ¿verdad? Por un lado, y producen las hormonas, estrógeno y progesterona. Además, las glándulas de Bartolino son unas glándulas que están en el vestíbulo. Eso sirve para lubricar, lo mismo que las de Skene, la entrada a la vagina, ¿verdad? Para que pues, sea una penetración más suave, pues, sin ningún problema de dispareunia, que es la relación dolorosa. Bueno, hablemos de cada partecita. El monte de Venus, ya lo dijimos, ¿no? Como la vez pasada, es el sector del tejido graso que está delante del pubis, sobre la pelvis, delante de la vulva, y está limitado por los pliegues inguinales a la lado. Tiene el vello púbico y tiene bastantes terminaciones nerviosas. Como dijimos, sirve de amortiguadores cuando hay contacto para que los pubis óseos como tal pues no tengan un choque ahí doloroso, digamos. Y también tiene terminaciones nerviosas. Lo normal es que sea así, ¿no? Hoy día, pues digamos, por la sociedad nuestra, pues eso está todo con láser y lo demás, y casi ninguna niña hoy día utiliza pues un monte de Venus como tal, ¿verdad? Porque ya eso está caduco y lo demás, pero sí tiene una función fisiológica, ¿verdad? O sea que lo ideal como médico, como persona de la salud, sería que hubiese reforestación masiva y que todo el mundo tuviese un monte de Venus como tal. Bueno. Es de forma triangular en la mujer, con la base arriba. En el hombre es de forma de un rombo partiendo del ombligo. Bueno, no hay más que decir del monte de Venus.
Dice que la mayoría de las mujeres tienen forma triangular, ya lo dijimos, que los vellos son más cortos, más ensortillados que en el hombre. Bueno, eso es muy relativo. Bueno. La vulva. La vulva es el conjunto de todos los genitales externos, ¿no? Por eso se llama la vulva. La vulva tiene unos labios mayores, que son los que van lateralmente. Por dentro de los labios mayores vienen los labios menores. Y el espacio que está en la mitad de los dos labios menores se llama vestíbulo. Repito, el vestíbulo tiene dos orificios, el pequeñito anterior, el meato, y el orificio posterior es el orificio vaginal. En la mujer virgen está obstruido parcialmente por una membrana que es el himen. Allá vemos una fotografía que no me quema. ¿Cómo? El vestíbulo tiene meato adelante y orificio vaginal atrás. Bueno. Y aquí, esta zona que es el vestíbulo, aquí en esta zona posterior, tercio posterior, está una glándula que es la de Bartolino. Y aquí a los lados de la uretra estarían las glándulas parauretrales. Todas esas glándulas son las que humedecen la entrada de la vagina en la fase de excitación de la respuesta sexual. Tenemos otra fotografía más. Entonces, el monte de Venus, hacia los lados, labios mayores, hay un surco interlabial que lo separa del labio menor, vello púbico, ¿verdad? Labios menores o ninfas y el vestíbulo, orificio meato uretral y orificio vaginal. Los dos labios menores hacia adelante, en el ángulo anterior, le forman los frenillos al clítoris y el capuchón. Y ahí aparece el clítoris insertado en las ramas pubianas abajo. El espacio posterior de los dos labios menores es la horquilla. Bueno, miren los himen, varios tipos de himen. Digamos que normalmente hay uno así con el orificio central, hay uno que es sentado, otro que es cribiforme con un colador, y ese es un himen después del parto. Ya no quedan restos, sino carúnculas se llaman. Mujer que ha tenido varios partos, pues al examen no le encuentran varios restos que se llaman carúnculas mirtiformes o carúnculas himeneales. La mujer que no ha tenido hijos, pero ha tenido relaciones, pues el himen tiene varias hojitas, varios folios que se llaman lóbulos himeneales. Lóbulo himenial quien no ha parido, digamos así, que ha tenido relaciones. Carúncula mirtiforme quien ha tenido varios partos. Es lo que queda de aquí. Bueno, entonces una membrana fina, elástica, que cierra parcialmente la entrada de la vagina. Las formas de línea hay semilunar, anular, labiado, circular, semicircular, cribiforme, falciforme. Falciforme es el que llaman complaciente. Y hay uno que es imperforado, que es cuando la niña se desarrolla, pues tiene todo normal y le va creciendo la barriguita, pero nunca tiene menstruación. Se le acumula toda esa sangre en la vagina y hay que hacerle una incisión en el himen para poder drenar la menstruación que se le acumulan cuando hay himen imperforado. Entonces aquí muestra, miren, estos son lóbulos himeniales. Diferente de eso que son carúnculas mirtiformes o carúnculas himeniales, ¿verdad? Antiguamente, pues el himen se consideraba un signo de pureza, y era indispensable la virginidad para el matrimonio y tal. Bueno, ya eso ya ha pasado de moda. Sin embargo, en Oriente se conservan todavía esas costumbres, ¿verdad? Y a muchas mujeres, pues que obviamente han tenido relaciones, acuden a los himenes artificiales, ¿verdad? En el mercado venden unas gelatinas que tienen un color rojo y entonces hacen la pantomima y la cosa. Entonces allá de las sábanas blancas en el Oriente, en las costumbres de allá, es la prueba, porque si no, pues hay muchas mujeres que incluso los pasaron a la horca por tener ese fraude, digamos de esa manera. Es como algo anecdótico, ¿no? Lo mismo que el himen inflexible o dilatable o falciforme o complaciente, pues de verdad que sí, la mujer tiene relaciones normales y del himen no se le desgasta, porque es un himen apenas una bandita que tiene ahí y no es que haya tenido relaciones previas. Bueno, entonces la vulva, la vagina, órgano de la copulación. Ahí tenemos otra fotografía con el vestíbulo, viendo el meato y la cavidad urinaria, y adelante viendo el clítoris con su frenillo y su capuchón. El ángulo posterior se llama pues la horquilla, ¿no? La zona posterior de los labios menores. Y en la parte anterior pues se aboca el clítoris con sus frenillos y su prepucio. Esa es la foto de Rubier de la vulva.
Entonces, siempre arriba monte de Venus, a los lados labios mayores, labios menores, el ángulo posterior es la comisura y adelante está el clítoris con los frenillos y el capuchón. Digamos, ese es el espacio que está entre los labios menores, ¿cómo se llama? Vestíbulo. ¿Y tiene cuántos orificios? Meato y vagina, el orificio de la vagina. El orificio inferior de la vagina le llaman el introito vaginal, o sea, la entrada a la vagina. Esto es el introito también. ¿Verdad? Es eso, el orificio inferior de la vagina. Entre los dos labios menores, obviamente. Formas de vulva múltiples, ¿verdad? Mire lo que yo le decía del láser corrido por todos lados, pues no hay vello público ya. Y hay una enfermedad, una vulvitis crónica, pues, que es también producido por la pilaria. Ustedes vieron una foto de un hombre que tenía pues, un escroto gigantesco, pues también en algunas mujeres se le puede dar eso. Vulvitis crónica por filaria. Bueno, hablemos de los labios mayores. Dicen que son dos repliegues cutáneos que arrancan del monte de Venus, que en promedio pueden medir hasta 8 centímetros de longitud con un y medio de altura. La cara externa puede estar cubierta de vello, ¿verdad? Y su cara interna es mucosa y tiene un surco interlabial que lo separa del labio menor. Y ahí hay glándulas también que producen secreción ceruminosa ¿verdad? Y lubricante en esa zona. Bueno, los dos labios mayores hacia atrás llegan hasta el periné y forman aquí pues ayudan a la comisura posterior. Tienen 5 túnicas, los labios mayores, que se llaman así. La primera túnica es la piel, ¿cierto? Y debajo de la piel tenemos el dartos de los labios. Luego viene un tejido adiposo llamado panículo adiposo subcutáneo. Luego, adiposo subcutáneo. Luego viene la túnica fibroelástica. Y después viene otro segundo cuerpo de grasa que se llama cuerpo adiposo del labio mayor. Esos tejidos grasosos es el que le da la turgencia al labio mayor, ¿verdad? En las pacientes ancianas, ese tejido graso se reabsorbe y los labios pierden pues, esa tonicidad, esa textura. Se arrugan bastante, digamos así. Entonces las 5 túnicas, recuerden, la piel, darto, panículo adiposo subcutáneo, fibroelástica y cuerpo adiposo del labio mayor. Los labios menores también le llaman ninfas, es menos conocido con ese nombre. Pliegues cutáneos de apariencia mucosa, mientras que los labios mayores son como de piel, digámoslo así. Los labios menores se ven como de apariencia mucosa. Entonces, hacia adelante rodean al clítoris, le forman los frenillos y el capuchón. Y hacia atrás forman la horquilla y ayudan a formar la comisura posterior. ¿Cómo? Hacia adelante le forman 2 frenillos al clítoris y su prepucio o capuchón. El clítoris se ubica en todo el ángulo anterior de los labios menores. Bueno, entonces los labios menores que le aportan al clítoris, los 2 frenillos y el prepucio. Bueno, se dice que miden unos 5 centímetros de longitud, medio de espesor. Tienen una cantidad de terminaciones nerviosas, o sea, tiene bastante sensibilidad. En unas son pequeños, obviamente, como en el hombre, otros son más grandes, otros son prominentes. Miren, aquí hay un caso de una plastia de labios menores. La paciente tenía unos labios menores muy grandes, entonces se los operaron y se los recortaron y se los pusieron así. Entonces, también se hace plastia vaginal. Algunas ginecólogas hacen ese tipo de cirugía. Bueno, importante, en la cara interna de los 2 labios menores, en esta zona, se ubica un tejido eréctil que se llama bulbos vestibulares. Los bulbos vestibulares vienen siendo como el cuerpo esponjoso en la mujer, digamos de esa manera. Porque el clítoris no tiene cuerpo esponjoso, tiene solamente 2 cuerpos cavernosos, ¿de acuerdo? Y aquí el cuerpo esponjoso, digamos, está partido en 2. En el hombre, pues es uno solo que va por debajo de los 2 cuerpos cavernosos. Entonces, ese tejido eréctil en la excitación también se erecta, ¿no? Se ponen más turgentes los labios menores y eso favorece una mejor acople peniano durante la relación. Bulbos vestibulares, que están en la cara interna de los 2 labios menores. Bueno. El clítoris. Dice que es un órgano especial, único, cuya función es proporcionar placer, así lo definen en los libros. ¿Verdad? Entonces, una estructura encapuchada que tiene 2 cuerpos cavernosos. Los 2 cuerpos cavernosos tienen su albuginia y su trabécula cavernosa con su arteria cavernosa similar en el hombre, pero digamos en una miniatura de centímetros. Con la estimulación se erecta porque tiene 2 cuerpos eréctiles, ¿no?
La parte visible pues, es el glande, también tiene un glande, ¿verdad? Tiene un cuerpo y tiene una rodilla, digamos. Luego viene la raíz de los cuerpos cavernosos que van a las ramas isquiojulianas. Bueno, entonces el clítoris tiene cantidades de terminaciones sensitivas, por lo cual pues, es un órgano bastante importante para la facilitación del orgasmo femenino. Tiene 4 envolturas, que son piel, tejido celular, luego viene fascia clitoridia y el ligamento suspensorio del clítoris. Repito las partes: glande, cuerpo del clítoris, rodilla y la raíz, que está pegada en la zona ósea, los cuerpos cavernosos. Diferenciamos el clítoris del punto G. El punto G se define que es eso, ¿no? Es la zona que al estimularse adecuadamente desencadena el orgasmo femenino. Ubicado mayormente en el primer tercio de la pared posterior de la vagina, o algunos dicen aledaño al clítoris, en la parte anterior. Hay que buscarlo bien en los libros a ver cuál es la ubicación más usual. Ahí vemos el clítoris, el glande, el cuerpo, la rodilla, y eso que está pegado en la zona ósea es la zona raíces de los cuerpos cavernosos. ¿Cuál es la raíz? Estas son las raíces. Esta es la rodilla, el cuerpo y el glande, y tiene su prepucio. Véanlo aquí. Nuevamente el glande, el cuerpo, la rodilla, y ya lo que se inserta en los huesos es la raíz. Miren el bulbo esponjoso en la cara interna del labio menor. Ahí aparece, pues, obviamente, el vestíbulo, los 2 frenillos, el capuchón y el glande clitoridiano, ¿verdad? Eso sería el aspecto de la... Y si seguimos detrás del clítoris, viene el vestíbulo, y el primer orificio es el uretral, y el orificio que sigue más grande, más posterior, el orificio vaginal. Uno le pregunta, no, esto queda, el orinato queda arriba de la vagina. Recuerden, la posición anatómica siempre es así. No, que está acostado y lo veo que está arriba y que está abajo. No, eso no es anterior, es posterior. No podemos decir está arriba y está abajo, porque no es. Tenemos que partir de la posición anatómica. Entonces, la secuencia, ¿cuál es ahí en la vulva? Monte de Venus, si usted sigue hacia atrás, encuentra el glande, encuentra el prepucio, el glande, los frenillos, el vestíbulo, el meato, la vagina, y ya pues hacia atrás el perineo y la zona anal, ¿verdad? Ahí tenemos nuevamente ubicación del clítoris, de la parte anterior de los 2 labios menores, ¿verdad? Detrás del ángulo de los labios menores. Ahí hay una hipertrofia clitoridiana. Mire, esa paciente tiene un clítoris que parece un pene ahí, ¿verdad? Así como vieron en las fotografías de aquella que vimos en el hombre, pues acá también se encuentran algunos casos similares, guardadas las proporciones. Bueno, entonces, conclusión: vestíbulo, ya nos queda claro que es el espacio que está entre los 2 labios menores y que lo ocupan el meato y el orificio de la vagina. En el vestíbulo encontramos en el tercio posterior las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino, y a los lados de la uretra las glándulas parauretrales o de Skene. La función de estas glándulas es la lubricación para facilitar la penetración peniana. Entonces, la Bartolino, miren todo lo que miden. ¿Qué sucede si esas glándulas no secretan adecuadamente su lubricante? Se produce una relación dolorosa. La relación dolorosa se llama dispareunia, es la palabra. Me duele cuando tengo relaciones de unos pacientes con dispareunia, es la palabra. Es una de las causas, ¿no? Las vaginitis, las inflamaciones. Hay otras causas de dolores con las relaciones sexuales. Bueno, el otro órgano, la vagina. La vagina, pues, es el órgano de la copulación femenina. Ya dijimos, las otras funciones, ¿cuáles son? Permite la salida del flujo menstrual, canal del parto, y son las otras funciones que tiene. La vagina tiene 2 paredes, anterior y posterior, y se extiende desde el vestíbulo hasta el cuello del útero, donde se inserta. Va desde la vulva abajo, ¿no? Desde la zona del vestíbulo hasta el cuello del útero, donde se inserta. Está localizada entre la vejiga y el recto. Recuerden las relaciones, ¿no? En la pelvis, primero el pubis, detrás del pubis viene la vejiga, detrás de la vejiga viene vagina y útero, detrás de vagina y útero viene el recto, y detrás del recto viene el sacro, el coxis. Esa es la relación de una pelvis femenina, ¿verdad? Arranca pubis, que sigue después, vejiga, que sigue después,
útero y vagina, después recto, después sacrocox. Y en el hombre, pues obviamente quitan el útero y la vagina, después de la vejiga sigue el recto. Bueno, entonces decía que la vagina tiene en sus paredes tejido elástico, tiene una mucosa que tiene bastante glándula, tiene tejido muscular. La vagina está rodeada en los tercio medio y tercio superior por el músculo elevador del ano, y en el tercio inferior, en la zona de la introito vaginal, hay un músculo que es el constrictor de la vulva, ¿verdad? Las paredes de la vagina tienen unas arrugas transversales en las mujeres que no han tenido hijos. O sea, las mujeres que tienen cesárea conservan esas arrugas. La que ha tenido varios partos se le ponen lisas las paredes. Entonces se inserta alrededor del cuello del útero formando lo que se llaman los fondos de saco, ¿no? Los espacios que quedan entre la vagina y el cuello del útero se llaman fondos de saco. ¿Cuántos son? 4. 2 laterales, uno anterior y uno posterior. La vagina mide en su pared anterior 6 centímetros en reposo, ¿no? Y en su pared posterior mide 8 centímetros, ese es el promedio. 6 la pared anterior, 8 la pared posterior. Por lo tanto, el fondo de saco posterior es más amplio, ¿no? Fondo de saco es los espacios que quedan entre la parte superior de la vagina y el cervix uterino. Son 4 fondos de saco, anterior, posterior y laterales. Bueno, la zona más sensible de la vagina es el tercio externo, o sea, la zona más inferior. La zona más superior tiene menos inervación. Bueno, ustedes te dirán, la vagina mide 6 centímetros en su pared anterior y 8 en la posterior. ¿Cuánto mide el pene en erección? Aproximadamente 20 ¿Cuánto? centímetros. 15, 16, digamos 15 promedio. Ajá, si eso mide 8, ¿qué pasa? ¿Cómo se tiene una relación entonces? Es lo mismo, ¿no? Eso tiene compliance, tiene tejido elástico que permite, pues obviamente, acomodarse al tamaño peniano. El tamaño peniano es de lo que ustedes vieron en la gráfica, eso que tenían, o de los africanos, eso, pero obviamente ya eso ya. Yo cuando hacía el internado vi un caso de una perforación de fondo de saco. Obviamente le tocó una relación ahí, el doctor, el ginecólogo que teníamos mandó, tráigame acá para examinar a la señora, y era como los africanos, el tipo miró, pues, para ver por aquí por otro tipo. Entonces, bueno, miren los fondos de saco, este sería el anterior, este espacio aquí en los laterales, y el que queda allá atrás, el fondo de saco vaginal posterior. Ahí está, tiene la relación, ahí está el pene y la vagina se estira, se acomoda al tamaño de lo normal, digámoslo así, y en la reproducción, pues el espermatozoide tiene que seguir el conducto cervical, la cavidad, llega por la trompa, y allá en la ampolla el óvulo viene, y allá lo fecunda, y luego regresa a la cavidad uterina para la implantación, ¿no? Eso sería pues la parte de reproducción. Después soy yo. Ahí está, sirve para permitir la salida del fluido menstrual, canal de parto, órgano de la copulación. Ahí está la vagina, mire, se estiró de los 6 a 8 centímetros, ahí está la función. Ahí habla de un promedio de 9, miren ustedes en esa gráfica. Ahí están las relaciones de los órganos, cómo están dispuestos. Miren, aquí está el pubis. Vuelven a decir tu vejiga, útero, vagina, recto, y allá atrás el sacro con el coxis. Esa es la disposición en la pelvis. Bueno, entonces las paredes dicen que es tejido conectivo, elástico y tiene muscular, y las glándulas que le permiten también que se lubriquen y permite la adaptación y acoplamiento con el pene. Entonces, los músculos que lo rodean, arriba, en la parte media y superior del elevador del ano, ¿verdad? Si ese músculo se contrae, estrecha el conducto vaginal durante el coito, ¿verdad? O sea, los sexólogos, algunas mujeres que tienen problemas de rigidez y lo demás, les hacen que practiquen el ejercicio de Kegel o el beso de Singapur. Búsquenlo en los textos de sexología, el beso de Singapur. Y entonces dicen que las mujeres que manejan ese beso de Singapur, pues, que les va divinamente con la relación sexual, porque aprenden hacen muchas cositas con ese movimiento también como tal. Y hay otro músculo inferior que es el conductor de la vulva,
Y ya vimos también que hay patología, ¿no? Hay pacientes que durante su relación, digamos, que han tenido una formación sexual muy recatada, que todo es pecaminoso, entonces se asustan mucho y durante la relación contraen tanto estos músculos que no permiten la entrada del pene, se llama vaginismo, puede pasar también. Y eso tiene manejo más psicológico. Pero mujeres que tienen alteración psicológica, pues obviamente el vaginismo le impide una relación porque le cierra prácticamente la vagina en la parte media y si además tiene vaginismo inferior por el constrictor de la vulva, pues peor todavía. Bueno, entonces ahí está para qué sirve la vagina: coito, ingreso del esperma, canal de parto y salida de la menstruación. Se dilata hasta 10 veces más durante un parto a la salida del bebé. Hablemos ahora del útero. El útero, o matriz, se dice popularmente la gente, es un órgano muscular ahuecado que tiene forma de una pera invertida. Tiene una parte superior que se llama fondo, la parte intermedia es el cuerpo y la zona inferior es el cérvix. El cérvix está unido al cuerpo por el istmo. Entonces las partes son fondo, cuerpo y cérvix. Repito, en la zona que limita el cuerpo con el cérvix se llama el istmo uterino. Tiene una capa externa, una serosa que lo cubre, ¿verdad? Que se llama, le podemos llamar el perimetrio, porque está por fuera. Tiene una capa de músculo fuerte que se llama miometrio, y en el interior la cavidad uterina está revestida por una mucosa, que es la que se descama por la menstruación, que es el endometrio. Entonces sería perimetrio, miometrio y endometrio, y su cavidad uterina. La cavidad uterina, digamos, es lo que comprende al cuerpo, ¿no? Porque el cervix tiene su propia cavidad que se llama conducto cervical. El espacio interno del cervix uterino es el conducto cervical, que tiene dos orificios. El conducto cervical tiene un orificio cervical externo, sería este de acá afuera, se conoce como el OCE, y tiene un orificio acá arriba que lo comunica con la cavidad uterina propiamente dicha, es el orificio cervical interno que se le llama el OSI, ¿verdad? Y esto es el conducto cervical, ¿de acuerdo? Entonces es el interior del cervix. Profe, los miomas tienen que ver con los miomas. Los miomas es una degeneración del músculo, del miometrio, ¿verdad? Se forma un tumor benigno, ¿no? Del músculo acá, se forman como unas pelotas aquí. Puede ser 1, 2, 3 o puede estar lleno de miomas. Eso puede ser causa de infertilidad. Pero ¿por qué? Bueno, el útero está sostenido principalmente por el diafragma pélvico. Recordemos el semestre pasado que el diafragma pélvico son dos músculos, el isquiococcigio y el elevador del ano. Y el diafragma urogenital, que son dos músculos, el transverso profundo y el esfínter de la uretra. Entonces, ese diafragma pélvico y urogenital son los que sostienen principalmente el útero, ¿verdad? Y la vejiga y la vagina, digámoslo así. Además, el útero lo sostienen unos ligamentos. Los ligamentos del útero, vamos a empezar con los ligamentos que arrancan del cuello uterino. Del cuello uterino salen 3 pares de ligamentos. Hacia atrás, hacia el sacro, se llaman sacros cervicales o uterosacros. Del cervix hacia adelante, hacia el pubis, se insertan otros ligamentos, se llamarán como pubocervicales. Y del cervix hacia los lados, a las paredes pélvicas, hay un ligamento aquí que se llama ligamentos cervicales transversos o cardinales. En ginecología, los profes de allá, estos ligamentos los conocen como los ligamentos de McEnroe, es el nombre que les gusta a ellos. McEnroe, ¿cuáles son? Los ligamentos cardinales o cervicales transversos, que van en la base del ligamento ancho. Se dice que este es el principal medio de sostén del útero, el ligamento de McEnroe. Se ubica, repito, va del cuello uterino por toda la base del ligamento ancho hasta las paredes de la pelvis. Esos son los 3 pares de ligamentos que parten del cuello, ¿no? Hay otros ligamentos, pues, por ejemplo, como los ligamentos redondos. El ligamento redondo va del fondo uterino, se mete al conducto inguinal y termina en el pubis. Ligamento redondo del útero. Miren este otro grande. Ligamentos anchos. Van de los bordes laterales del útero, enrollan la trompa y se insertan en las paredes pélvicas. Ligamentos anchos. Esos son los principales ligamentos del útero. En conclusión, los sostiene el diafragma pélvico y el urogenital, y los ligamentos, principalmente los que parten del cervix uterino, no siendo el más importante de ellos, los cervicales laterales o cervicales transversos.
¿verdad? Repito, los que van del cervix posterior al sacro, uterosacro, o la llamamos mejor sacro cervicales para acordarnos del cervix. Los que van del cervix hacia la parte anterior hasta el pubis se llaman ligamentos pubocervicales. Antiguamente le decían pubovesicales, pero no vienen de la vejiga, se llaman mejor así. Y los que van del cuello, del cervix, a la parte lateral se llaman cardinales transversos o ligamentos de McEnroe, principales medios de sostén del útero ligamentario. Bueno, las dimensiones del útero. Un útero mide, en una mujer que no ha tenido hijos, aquí están, en promedio, 6.5 por 4 por 2. Tenemos el tamaño de un útero de una mujer multípara que no ha tenido hijos. Y de una mujer multípara ya puede llegar hasta los 8 centímetros como tamaño normal, 8 por 5 por 3. Entonces, ubicación, ya lo dijimos, está encima de la vagina y entre la vejiga que está delante y el recto que está detrás. Esa es la ubicación exacta. ¿Dónde está ubicado el útero? En la pelvis, pero ¿dónde? Entre la vejiga que está delante, el útero que está detrás y por encima de la vagina. Esa es la ubicación. La posición del útero es la anteversoflexión. Se representa así cuando uno hace la historia clínica. Útero en ABF. ¿Qué quiere decir anteversoflexión? Bueno, ya les cuento. El útero, la vagina, perdón, tiene un eje, ¿no? El eje vaginal. Y el útero tiene su propio eje, que es el eje del útero, ¿no? ¿Qué quiere decir anteversoflexión? Que está inclinado hacia adelante sobre el eje de la vagina y que está inclinado hacia adelante sobre su propio eje. Esa es la posición más común, anteversoflexión. Hay otra posición en donde los ejes coinciden, ¿verdad? Digamos que está una vagina, están así, el eje de la vagina y el útero está paradito así. Se llama posición neutra. Y hay otra posición que el útero está echado para atrás. Se llama retroversoflexión. Estas son las tres posiciones en ginecología del útero. La más común, el 80-85% es anteversoflexión, luego sigue la posición neutra y lo más raro, el 2%, 3% es la retroversoflexión, que incluso mujeres que tienen esta posición a veces no pueden fecundar en motivo de infertilidad. Y hay que corregirle y enderezar el útero y esas cosas. Miremos los ejes. Bueno, el útero tiene dos caras, como dice aquí, una cara anterior, una cara posterior, tiene un borde superior, dos bordes laterales, tres ángulos, ¿verdad? Los ángulos laterales del fondo, ahí se ponga la trompa de falopio, y el ángulo inferior es el ángulo que va hacia el cervix. El istmo es la zona esta de aquí, que une el cuerpo con el cervix. Cuando hay embarazo, no se habla de istmo, sino de segmento uterino. La cesárea se hace una incisión en la zona del segmento, ya no se le llama istmo si está embarazado, sino segmento. La cesárea es segmentaria, se hace una incisión aquí transversal. A veces hay que hacer una incisión así corporal, pero esa no se usa casi, para algunos casos especiales. La incisión es en el segmento, aquí, así, transversalmente. Segmento es en embarazo, repito, solo. Bueno, ahí está la explicación de los ligamentos. Las funciones del útero, una de ellas es albergar propiamente el blastocito ya de crecimiento fetal y todo eso. Vemos el ligamento, este es el ligamento uterosacro sacrocervical, esta es la parte posterior del útero, este es el recto, entonces ese ligamento va y se pega aquí en el sacro. Este es el ligamento redondo, se mete por el conducto inguinal y termina en el pubis. Y estos son los ligamentos anchos. Los ovarios están detrás de los ligamentos anchos, la parte posterior. Esa es una vista posterior, esta es una vista posterior. Por lo tanto, estos ligamentos que vienen para acá son los que van al sacro, ¿no? Los que están aquí en la base del ligamento ancho son los cardinales transversos de McEnroe. Bueno, la cavidad uterina, miren ustedes de forma triangular, dos paredes, tiene una mucosa que es el endometrio, ya lo vimos. Y las capas del útero son la serosa o perimetrio, la muscular o miometrio, y la capa mucosa es el endometrio, la otra manera de decirlo, ¿verdad? Tienen ahí una hojita en favor.
Bueno, entonces, ya yo creo que ya les dije esto. El cervix uterino, pues es la parte inferior del útero. Uno hace una especuloscopia y uno pues le mete un espejo y examina y ve el cuello uterino, ¿no? Bueno, entonces, la parte en histología, Ya no. Ay, qué risa. en histología, pues obviamente el cervix aquí tiene una porción. La porción que va hacia acá adentro es el endocervix. Toda esta porción de acá afuera es el exocervix. Y hay una línea de transición que es donde se da la mayoría de los cánceres de cuello uterino, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hacen una colposcopia deben describir eso, ¿no? Si el endocervix está, digamos, invadiendo hasta acá, ellos le llaman ectopía, o si hay mayor tejido de exocervix hacia la zona interna, pues todo eso lo describen. ¿Y dónde está la línea de transición? Esto lo hacen con la colposcopia. Porque van a ser ginecólogos que les toca, algunos se especializan en cuello uterino y esas cosas. Entonces, la zona interna del cervix, ¿cuáles son? El OCE, el OSI y el conducto cervical. Y la línea de transición es lo que separa el exo del endocervix, digamos, histológico. Tiene la cavidad uterina, las trompas de falopio pues desembocan en todos los ángulos del fondo y van a la cavidad uterina. Ahí aparece un factor, examina uno, mete un dedo, digamos estos dos dedos en la vagina y con la otra mano por encima del pubis uno hace pues, para examinar el útero y esas cosas y los ovarios. Bueno, ahí tenemos la gráfica interna del útero, fondo, cuerpo, el conducto cervical, la cavidad uterina. Bueno, miren los ejes que yo les decía, ¿verdad? Este es el eje vaginal y este es el eje uterino. Está torcido sobre el eje vaginal hacia adelante, ¿verdad? En flexión. Y está torcido sobre su eje hacia adelante, eso se llama versión. Entonces está en anteverso, flexión. O sea, está hacia adelante sobre el eje de la vagina y sobre el eje del cuerpo uterino. Sí, esa es la posición más común, anteverso, flexión. Si está en posición neutra, ¿cómo debe estar? Si está para acá atrás, retroverso, flexión. Esas son las tres posiciones. Entonces, tener en cuenta esos ángulos. Bueno, hablemos ahora de las trompas de falopio. Las trompas de falopio tubas uterinas se encargan de conducir el óvulo desde el ovario hasta la cavidad uterina. O si hay embarazo, sucede en la ampolla, en la zona de la ampolla de la trompa y transporta el blastocisto ese para que luego se implante en el endometrio y se forme la placenta y se forme ya un feto, ¿verdad? Esa sería la función de la trompa. Las trompas a veces están adosadas, la luz de la trompa a veces está pegada y el óvulo no pasa, ¿verdad? Ahí por obstrucción tubárica hay infertilidad. Hay un procedimiento que es meten una cánula por el cuello del útero, insuflan las trompas y las pueden destapar, ¿verdad? O a veces hay que operarla y quitar las adherencias para que la mujer pueda tener. Es una causa de infertilidad. Se hace una histerosalpingografía, se llama el estudio, ¿verdad? Meten medio de contraste y si no pasa es porque está obstruida la trompa. Eso hay que descartar ese diagnóstico de infertilidad femenina. Bueno, entonces miden de 10 a 14 centímetros. Se extienden, van por los bordes superiores de los ligamentos anchos y van de los ángulos laterales del fondo uterino hasta el ovario. Tienen dos extremos, ¿verdad? El extremo lateral es el extremo visceral o ovárico y el extremo medial es el extremo uterino. Bueno, obviamente el nombre se lo ponen al que la describió, que es Gabriel Falopio, en el siglo XVI. Ahí está la función, transportar óvulos, permitir el paso de los espermatozoides hasta la luz tubular, donde la fecundación se lleva a cabo en la ampolla. Las trompas tienen 4 partes, de afuera hacia adentro son, esta partecita de afuera se llama porción infundibular, la porción externa, y los deditos que tienen se llaman fimbrias. Luego viene la parte ancha, que es la ampolla. Luego viene una porción larga, que es el istmo, y luego viene una porción que se mete en el útero, que se llama porción intrauteral. Repetimos las porciones de afuera hacia adentro.
La primera se llama, como dijimos, pabellón con las fimbrias. Después viene la ampolla. Después viene el istmo y la que se mete al útero, porción intramural. Aquí la llaman así, infundibular, ampular de ampolla, ísmica de istmo e intramural. Entonces, la que tiene las fimbrias es la porción infundibular, la que va pegando hacia el ovario. Las fimbrias se encargan de agarrar el óvulo y de facilitar su entrada a la trompa. Véanlo aquí, entonces esta porción es el infundíbulo y estas son las fimbrias. Aquí estaría la ampolla, todo esto es el istmo, aquí se hace la ligadura de la trompa y esa porción es la intramural. Bueno, los ovarios se ubican en las fositas ováricas, en las fosas ilíacas, digamos así. Bueno, los ovarios están detrás de los ligamentos anchos, o sea, en la parte posterior, nunca en la parte anterior. Detrás de los ligamentos anchos. Miden en promedio, aquí está la medición del libro guía, 3,5 por 2 por 1, o sea, más o menos así de este tamaño. Son de consistencia firme, el color es blanco rosado, tienen dos caras, externa e interna, un borde anterior y posterior y tienen un extremo superior y un extremo inferior. Los medios de fijación serían el meso ovario, que lo une al ligamento ancho. El ligamento infundíbulo pélvico, también se llama suspensorio del ovario, viene por las paredes pélvicas laterales y lleva la arteria ovárica. El único ligamento que tiene arteria macroscópica es el ligamento infundíbulo pélvico suspensorio del ovario, recuerden eso. Otro ligamento lo une a la trompa, se llama tubo ovárico, y otro ligamento lo une al útero, se llama ligamento útero ovárico. En los medios de fijación son esos. Lo irriga la arteria ovárica, que es rama de la aorta abdominal, y ramas de la arteria uterina también contribuyen a su irrigación. Bueno, las dos funciones ya sabemos, ¿no? Forman los óvulos, los gametos femeninos y secretan las hormonas femeninas. Inicialmente secreta estrógeno y cuando se ovula, pues queda el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo secreta progesterona. En la segunda mitad del ciclo. Recuerden, la primera fase del ciclo menstrual se llama fase proliferativa y la segunda fase se llama fase secretoria. Una mujer nace con 200,000 ovocitos, ¿verdad? Para toda la vida, desde la etapa fértil más o menos hasta los 45, 50 años máximo. De resto, pues no hay una fertilidad. En cambio, un hombre puede tener 100 años y tiene todavía espermatozoides. ¿Cuántos espermatozoides cuántos son? De 150 a 400 millones, ¿verdad? Somos espermatozoides. Miren, la mujer nada más tiene 200,000 ovocitos por toda la vida. Y en cada eyaculación, vamos a suponer que salgan 400 millones. Son 5 centímetros, son 2,000 millones de células. Imagínense toda la cantidad de células que hay para una fecundación. 2,000 millones de espermatozoides. Pues los óvulos se ponen a madurar de esos 200,000, se empiezan a madurar los 20, 30 y finalmente uno solito o dos, dependiendo, ¿no? Eso es lo que se fecunda, los demás se pierden. Entonces, la anticoncepción femenina fue más fácil porque son menos células a inhibir que acá, que viven 2,000 millones de células. Bueno, y eso es histología, ¿no? La estructura del ovario, ustedes van a ver ya la primera mitad del ciclo es proliferativo, luego viene secretorio. Ahí está. El periodo fértil son los días de la mitad, ¿no? De la mitad del ciclo menstrual. Antiguamente la iglesia enseñaba a las parejas que utilizaran el método del ritmo, siempre y cuando la pareja sea con una menstruación muy puntual. Una persona que no tenga una menstruación puntual no puede hacer el método del ritmo porque es incierto el día de la ovulación. En todo caso, pues digamos, el método del ritmo es eso, ¿no? Los días que son, si la menstruación faltan 3 o 4 días para la menstruación, pues es muy poco probable que quede embarazada. Lo mismo que saliendo de la menstruación, si tiene un ciclo corto de 4 días, digamos, estos 2 días son días relativamente seguros, pero a la medida en que se acerca el día 8, 9 y son 10, 72 horas la vida del espermatozoide, pues puede quedar embarazada. No es que sean 5 días antes ni 5 días después, nada que ver. Faltando 5 días para que llegue la menstruación es una buena fecha, ¿verdad? Pero al día siguiente que se le retiró la menstruación, a los 2 días,
Pero ya de resto, pues esto es un día fértil y eso hay que manejarlo con cuidado. El método del ritmo no es un método que 5 días después, que 5 días antes, no, así no es. Hay que contar la menstruación como días. Bueno, eso es fisiología más que todo. Bueno, ahí está la fase de la respuesta sexual. ¿Cuáles son? Ya vimos en el hombre. ¿Cuáles son? Excitación, meseta, orgasmo y resolución. Igual en la mujer. La diferencia, meseta más larga en la mujer, fase orgásmica, poliorgásmica puede ser en la mujer, en el hombre generalmente con orgásmica. Bueno, les decía yo que uno debe consultar en Google, pues no para el público, sino Google académico o artículos puntuales, porque mire, yo me metí a buscar en Google cómo explicaba la excitación femenina y mire la explicación que sale. La excitación femenina es cuando la mujer está excitada o deseosa de contacto, se le calientan las manos, su lenguaje se hace casi ininteligible, la mirada perdida. No, tampoco, ya eso no es de fiar, uno como científico no puede tener esa información. Todos sus miembros están flácidos. Bueno, entonces ya sabemos, el clítoris y el punto G es el clave ahí en el orgasmo femenino. Bueno, eso sería el femenino. Entonces el otro martes, Dios mediante, pues hacemos el parcial. Y el parcial, pues ya yo les he hecho todas las preguntas que hay de riñones, de digestivo, ¿verdad? De la cavidad bucal, viendo las piezas dentarias, la 11, la 15, la carolusal, hasta pasando por las funciones de la bilis, el triángulo de calor, el coledo con la ampolla de Bate, cómo está formado todo eso, las vías biliares, los segmentos hepáticos, ¿verdad? Esas son las preguntas de hígado. El páncreas, ubicación de órganos en las cavidades naturales del abdomen, en los riñones, las partes de los riñones, las vías urinarias, básicamente eso. El examen creo que está fácil, pero si no estudian adecuadamente, pues por muy fácil que sea, se hace difícil. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta de los temas anteriores o lo demás? Todo divinamente. ¿Qué? Te van a preguntar. Nada, yo quiero ver.